por ahí analizando, hizo la campaña de octubre de espaldas a Chávez y de frente a su electorado. Este es un Capriles ahora que se enfrenta directamente a Maduro y lo descalifica inmediatamente. Utiliza una técnica de la agresión, de la descalificación, lo llama vago, lo llama mentiroso, le dice tú, chico Maduro. En el caso de Chávez no lo nombraba y decía no voy a responder a las provocaciones de Chávez ni a sus descalificaciones. En este caso construye el comando de campaña de Capriles un terreno de la descalificación personal. Yo diría que ahí cae Maduro en ese terreno. Incluso llama la atención la forma en que el candidato Capriles utiliza los símbolos de la revolución. Incluso ahí hay una crítica, fíjate, es bien importante lo que está señalando. Yo critico la gestión de gobierno, critico la seguridad, critico esto, pero voy a hacer las mismas ofertas que hacía Chávez, me mimetizo y comienzo a utilizar los símbolos, ¿verdad? El mapa de Latinoamérica, los colores, la gorra, Simón Bolívar, el lenguaje ya de Capriles es más un lenguaje que pretendía acercarse a aquel uso del lenguaje de Chávez muy frontal, muy confrontador. Chávez siempre buscaba eliminar al adversario verbalmente primero y lo hacía muy bien. Bueno, Capriles empieza a moverse en ese terreno. Eso creo yo que gusta a su electorado, porque aquel Capriles timorato, derrotado, pues se presentaba como un como un Capriles, pues bien fortalecido y un Capriles en la trayectoria de Chávez, en la búsqueda de un Chávez, no solamente de los símbolos, sino de las características de personalidad de Chávez. Ahora, más allá de eso que veíamos en pantalla, se manejaban otros escenarios. Háblenos sobre el tema del rumor, profesora. Claro. Pues en principio, el rumor ha sido en Venezuela últimamente una estrategia importante de comunicación. ¿El rumor surge cuándo? El rumor surge cuando las comunicaciones formales o las comunicaciones formales fundamentalmente no están funcionando. El rumor es una estrategia de comunicación informal, que cuando no funciona lo formal, no se dan informaciones claras, comienza el rumor como una suerte de bypass. Y en general surge en momentos de incertidumbre, por ejemplo, cuando hay una crisis por ejemplo, si hay una crisis aquí en esta televisora, si comienzan una serie de despidos y no se sabe a quién van a despedir este viernes o esta quincena, inmediatamente comienzan a surgir rumores que toman el lugar de la comunicación oficial. En el caso de Venezuela, a través de las redes sociales y del Twitter de determinados periodistas de oposición, comenzaron a circular rumores fundamentalmente con la enfermedad del presidente Chávez. El presidente Chávez estuvo 2 años luchando con un cáncer. En principio él explicaba claramente, voy a viajar, me voy a hacer quimio, me voy a hacer radio, vuelvo, no sé qué, pero los últimos meses del presidente Chávez hubo como una suerte de partes sobre su salud bastante cerrados. No había información exacta de lo que él tenía, de dónde estaba localizado el cáncer, se decía está mejor, está estancado, tuvo una crisis, etcétera, y eso lo aprovechó la oposición para comenzar a generar rumores, dando a entender que habían fugas de información en Cuba, que habían doctores que contaban lo que había, y inclusive el chavismo comenzó también a buscar información en esos rumores. Se posiciona el rumor entonces, a raíz de eso, como una estrategia comunicacional que comenzó a utilizarse aquí también. Claro, y se lo pregunto como en este momento, en esta campaña política, porque se han hecho las denuncias de quién es el asesor de Enrique Capriles Radonsky en este momento, y se pone en evidencia, sobre todo con los rumores que se echaron a andar sobre el Plan República, sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre la institucionalidad de nuestro país, y precisamente el rumor como estrategia política, como arma política. Se señala a un personaje pues que aparentemente ha asesorado a otros presidentes y golpes de Estado. Y aparentemente no se lo señala como el sujeto que estaría asesorando en esta guerra sucia a Capriles. La guerra sucia tuvo lugar, ¿verdad? Y yo creo que cumplió su cometido, de alguna manera. En general. ¿Se enfrentó el pueblo venezolano ayer a una guerra psicológica? Pero por supuesto, claro, ayer fue un día verdaderamente fuerte donde hubo un manejo también de los rumores, hackeos tecnológicos, ¿verdad? Uso de violaciones tecnológicas, de cuentas, de páginas, se dijo inclusive que se intentó la del CNE. Entonces no solamente se vulnera... Anunció el vicepresidente anoche que se ha protegido
la página del Consejo Nacional y Electoral creo que porque había sido amenazada. Internet fue bloqueado durante un tiempo por esa amenaza, lo cual la oposición inmediatamente dijo que el gobierno no quería que se supiera la verdad de las elecciones, pero no explicó la razón. Claro, ayer fue un día de verdadero tensión por todos los rumores que corrieron y por todos los problemas tecnológicos que se sucedieron, que a la vez te da una impresión de una cierta debilidad y fragilidad. Que se pueda hackear la cuenta de un presidente de la República. Entonces da idea de que estos están avanzando, están osados, son muy osados, están avanzando, son mucho más agresivos, y todo eso creó pues ese ambiente de agresividad en la campaña, de agresividad del candidato y de uso de tecnologías que permitían tumbar la página de un presidente. ¿Qué consecuencias? Porque quienes utilizan este tipo de armas tienen que saber que eso genera consecuencias. Claro, eso en este caso estaba utilizado en una campaña electoral y buscaba disminuir la votación por Maduro y mejorar la votación por Capriles. Eso no es la única variable que hay que analizar. Claro. Ante las cifras que sacaron los dos candidatos presidenciales, esta es una de las variables, que es la estrategia electoral de la oposición, incluyendo la estrategia de hackeo, etcétera, etcétera. Por eso le pregunto por las consecuencias, porque más allá de la estrategia electoral, para un momento, cuando jugamos con el tema psicológico, eso genera algo más allá que un resultado electoral. Afecta a los resultados electorales, pero también retrae a la población, atemoriza a la población, inclusive hay gente quizás que ya tuvo hasta temor de salir a la calle a votar, y de alguna manera pues yo sí creo que afectó de manera importante al voto, aun cuando no es la única variable causal. Ahora, fíjese, se están haciendo ya llamados el día de hoy. En su cuenta Twitter, Capriles Radonsky dice que se anunciarán acciones frente a lo que él considera un fraude. Hay focos de guarimbas por parte de sectores estudiantiles, incluso artistas llamando a guarimbas. Claro, aquí esta campaña también tuvo una cantidad de características, el hecho de que es que la farándula, digamos, se involucró en ambas campañas electorales y de alguna manera eso vedetizó la campaña un poco. Eso es un elemento que más adelante se debería discutir, la banalización de la campaña, la vedetización de la campaña, porque de alguna manera se descuida la discusión real de la campaña, que es el programa de gobierno de uno u otro candidato. La discusión política. Y esa discusión política no se hizo en esta corta campaña porque digamos, imperó la frontalidad, la descalificación, la vedetización de la campaña. Es por el tiempo corto de la campaña, poder hacer. Bueno, y la pasión que había puesto, y el miedo a perder el proceso de los sectores bolivarianos y la oportunidad de oro que vio la oposición. No tengo ya de frente a Chávez el invencible, y entonces ahí hubo la intención inmediatamente de desmeritar a Maduro como ser humano, como profesional, como candidato. Sobre todo como profesional. Claro, se lo deslegitima inmediatamente, se lo ataca en su origen social, en su nivel educativo, etcétera, etcétera, y se lo descalifica. Fue un ataque contra la persona también, contra el candidato, en la intención de colocarlo a un nivel más bajo del de Capriles para que Capriles pudiera atacarlo. Interesante también analizar el rol de los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que el día de ayer el presidente electo Nicolás Maduro decía en el momento, luego de ejercer su derecho al voto, se refirió precisamente al tema de los medios de comunicación. Escuchemos lo que dijo. Hemos hecho una campaña electoral impecable, salvo el saboteo del sistema eléctrico, que formó parte de una estrategia de saboteo, salvo el saboteo al sistema de distribución de alimentos, salvo la guerra sucia contra mí, mi familia y el país, dirigida por JJ Rendón, ustedes saben, alguien que nació aquí pero es apátrida, no tiene patria, no ama a la patria, ama esto. Talento sin probidad es un azote, decía el Libertador, él es un verdadero azote. Y sobre todo un azote porque con su guerra psicológica pretende envenenar el alma de miles para que salgan a las calles a quemar y a destruir. Realmente es una gran maldad hacer eso en su propio país o contra su propio país. Salvo eso, ha sido una campaña impecable. El que quiso hacer campaña salió a la calle. El que quiso convocar marcha, marchó. El que quiso hacer actos, fue a los actos. El que quiso ir a las televisoras, ustedes saben el ventajismo que hubo contra mí, ¿no? De los espacios que había, y digo,
Yo tengo los datos, los voy a dar mañana en la rueda de prensa que vamos a dar en el Palacio de Miraflores, en la tarde. Voy a sacar medio de comunicación por medio de comunicación. Ojalá estén transmitiendo esto, ¿no? Porque del 100% de la información que sacaban de la campaña, 80 era para otro candidato, 20 para mí. Y la mitad, el 10 era en contra. Eso en televisión, en radio es peor. En la prensa escrita, si ustedes ven las portadas donde trabaja Ñapita yo lo conozco hace como 15 años, está igualito, único que está calvo, canoso y gordo. Ñapita, donde él trabaja, yo salí una sola vez en 15 días en la portada, o sea, yo era invisible, yo no existía. Parte del mensaje que daba el día de ayer Nicolás Maduro, luego de ejercer su derecho al voto, y fíjese lo que dice, de 100% de los mensajes emitidos en televisión, 80% eran en favor del otro candidato, 20% era sobre mí, pero 10% era negativo, malo. Claro. Fíjese qué interesante, el presidente electo dijo que el día de hoy va a terminar de dar las cifras concretas, medio por medio, pero allí se evidencia el desbalance. Claro, y ahí lo interesante es también que la oposición siempre habló de ventajismo del gobierno, el uso de del erario del Estado para la campaña de Maduro, y se habló siempre de que el ventajismo era del candidato oficial. Y sin embargo, desde el punto de vista mediático, lo que está diciendo el presidente Maduro es exacto, porque además la mayoría de los medios de comunicación social en este país se encuentran en manos privadas. Y de esa gran mayoría de medios que se encuentran en manos privadas, el 60-70% es de oposición. Entonces quedaría un porcentaje pequeño, 30% de medios privados que no son de oposición, que intentan mantener una ponderación en sus primeras planas, en sus noticieros, pero es minoría. Entonces sí hubo un absoluto ventajismo en los medios a favor del candidato Capriles, pero el candidato Capriles logró prender en su electorado la matriz de opinión de que él era el afectado por el ventajismo. Fíjese, hubo un caso muy particular y que lo escuchamos quienes estuvimos viendo, monitoreando algunos centros electorales el día de ayer. Durante el último día de campaña se echó a andar un rumor que el presidente Nicolás Maduro se había referido a las personas con discapacidad de una forma despectiva. Se comprobó de inmediato que esto solo había sido un rumor, que había sido una información falsa, que incluso el candidato Capriles lo dijo al aire en un canal privado. Y el periodista que dejó rodar el rumor reconoció y se disculpó. Capriles no lo reconoce en ningún momento. Su sector, sus electores siguieron echando a rodar el rumor, y mucha de la gente que se identifica con el proceso bolivariano incluso lo creyó, lo tomó como cierto. Bueno, eso te da una idea, lo que tú estás afirmando que es cierto, del impacto y alcance de los medios privados de oposición, porque impacta y alcanza al electorado chavista y de alguna manera también puede afectar ese voto, ese voto no muy certero, no muy seguro, ese voto periférico que está en la duda. Entonces, incluso más allá del voto, la visión de la persona del candidato Maduro, que se vio muy atacado. Y también hay que destacar que si Capriles tiene 2 años en campaña, y hay que reconocer que ha mejorado muchísimo como candidato, el presidente Maduro es nuevo en las lides de presentarse como candidato, de hablar, de convencer, y tiene... Aparte lo dijo, y disculpe que la interrumpa, lo dijo en alguna de las presentaciones públicas. Ustedes no se imaginan lo difícil que es para mí estar aquí parado con este dolor y con este compromiso, ¿no? Entonces tiene que ser, no se terminó a hacer el duelo de Chávez, tiene que lanzarse a una candidatura presidencial, y en Venezuela las elecciones son fiestas electorales, es una fiesta electoral. Entonces del duelo de Chávez que no se terminó a hacer, se pasó a la fiesta electoral de las elecciones. Eso por supuesto incide también en las presentaciones del candidato Maduro, era nuevo en estas lides, es difícil, y además había un elemento que lo afectó, que era el Chávez tan marcante como líder, como un gran comunicador, un gran etiquetador, un tipo que bailaba, que cantaba, era
muy completo comunicacionalmente. Y entonces, si tú no tienes esas condiciones que son únicas en el mundo, claro, eso te arropa y de alguna manera te descalifica. Y entonces yo siempre dije, Maduro está entre dos fuerzas. Por un lado, todos les estamos pidiendo de la oposición y del bolivarianismo, sé tú, no imites a Chávez, pero por otro lado, sobre todo, el chavismo le estaba pidiendo, continúa siendo, parécete, él estaba en esas dos fuerzas, entre cómo soy yo, cómo hablo, cómo me presento, y el peso ya de un Chávez inmortal. Bueno, todavía nos quedan muchas cosas que preguntar.